gracias por estar acá. La verdad que es un placer estar hoy con nuestro amigo médico Alejandro Anderson. Él es especialista en neurología, seguro muchos lo conocen. Tiene un posgrado en sistema de endocannabinología terapéutica canábica en la Universidad de La Plata. Es investigador y director del Instituto Médico INVA, que es el Instituto de Neurología de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida al doctor y esperemos toda la presentación que tiene, que es súper, súper interesante. Y también, bueno, después, Alejandro, si querés dar tu Instagram, que es súper interesante para que te sigan, que hay mucha información valiosa ahí. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias y bueno, buenas tardes. Y qué bueno que un equipo haya organizado este curso para la Municipalidad de San Martín y que además haya profesionales ávidos de saber más sobre el cannabis. Yo voy a tratar de intentar cumplir en las próximas 2 o 3 horas con la tarea que me encomendaron, que hago con mucho placer, que es difundir todo lo que he tratado de aprender sobre el cannabis medicinal y terapéutico. Bueno, el auditorio siempre es heterogéneo, así que habrá muchas cosas que hay oyentes que ya las saben, pero bueno, el ser humano funciona así y a veces la repetición hace que de repente uno enganche la idea de una manera distinta a la cual la tenía previamente y puede aportar. Yo voy a contarles básicamente qué es, vamos a ir acá con la placa, ahí está, qué es el cannabis medicinal. Y la verdad que cannabis medicinal, esto es una pequeña introducción, se trata de una nueva herramienta terapéutica, significa tratar enfermedades y dolencias de los pacientes con productos derivados de la planta de la marihuana. Esto es sumamente nuevo, así que estamos todos tratando de sedimentar estos conocimientos. Vamos a ver cómo se perfila esto. Usar la planta entera, aislar cada molécula, productos sintéticos, fitocannabinoides, lo de la planta, o copiamos los endocannabinoides, lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, así como se copia la insulina, hacemos fórmulas magistrales y se venden en la farmacia. Bueno, posiblemente sean todas y muchas más. Lo que es seguro es que la endocannabinología llegó para quedarse y se va a colar en todas las especialidades médicas, en algunas más, en otras menos. Yo la verdad que con la neurología creo que tengo casi 1/3 de todas las indicaciones. Y la verdad que estamos en un momento histórico, como dice la placa del cannabis medicinal. Fíjense ustedes que estamos ante un redescubrimiento de la planta, de sus propiedades. Hay un número creciente de publicaciones científicas que ya superaban las 20.000. Hay un crecimiento exponencial de la demanda de los pacientes. La gente se acerca por diferentes motivos. Por ejemplo, algunos dicen, no, yo quiero reemplazar lo químico que tomo por algo natural. Bueno, no importa, podrá ser discutido o no, pero es un motivo importante por el cual la gente se acerca. Y como los pacientes, curiosamente, concurren en la consulta médica, muchas veces ya tomando el cannabis, en realidad nosotros como médicos los acompañamos en el tratamiento más que indicarlo. Es un hecho muy frecuente. El cannabis medicinal es una nueva herramienta terapéutica que tenemos que estudiar, los profesionales tenemos que capacitarnos y claramente en este momento estamos ante un movimiento mundial de facilitación del acceso al cannabis medicinal. Por otro lado, tener en cuenta algo que no me canso de repetir. No hay un solo cannabis medicinal. ¿Vieron? Cuando uno habla de cannabis, dicen, pero el cannabis sirve para todo, cura todo, tomás 3 gotitas y sirve para todo. No, 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 no. Se trata de una gran familia de fórmulas diferentes, de formas farmacéuticas distintas, con más o menos CBD, CBN, THC, CBG, tetrahidrocannabivarina, como hablamos recién, y además con terpenos como el cariofileno, mirceno, linalol o flavonoides y con formas farmacéuticas distintas, porque hay aceites, tinturas, resinas, extractos, cápsulas, cremas, ungüentos, parches, hay soluciones que se vaporizan como sprays en la mucosa bucal, están los extractos botánicos para vaporizar, calentándolos a entre 160 y 200 grados,
Como opción vienen nuevas formas hidrosolubles o dentro de liposomas para mejorar su biodisponibilidad, formas de liberación prolongada, etc. Estas diferentes posibilidades van a seguir creciendo. ¿Y por qué no hay un cannabis medicinal? Porque el cannabis tiene una increíble complejidad química. Tiene unos 120 cannabinoides, además de 630 componentes entre terpenoides y flavonoides. O sea, 750 productos químicos distintos. Esta complejidad química muy difícilmente podrá ser reproducible y genera un efecto único que no conocemos en otros productos, que se llama efecto entourage o séquito, donde la acción en conjunto es más que la suma de cada una de las partes. O sea, 10 miligramos de CBD aislado no actúan de la misma manera que 10 miligramos de CBD junto al THC, los otros cannabinoides o terpenos o flavonoides. A los cannabinoides presentes en la planta los conocemos como fitocannabinoides o cannabinoides vegetales, recuerden. Por supuesto que, y acá lo vemos muy bien en este cuadro, todos los cannabinoides vegetales derivan de 3 especies de plantas de marihuana, género cannabis, especie sativa, indica y ruderalis, y de las plantas obtenidas por diferentes cruzas de las plantas originales, conocidas como híbridos, genéticas o cepas. Formas híbridas, cepas o razas, hay al menos 15.000 registradas. Las razas puras, entre comillas, serían la cannabis sativa, la indica y la ruderalis. Fíjense que tenemos 3 grupos según el origen de cannabinoides. Los vegetales, los que están en la planta, que son de los que siempre estamos hablando, los cannabinoides cerebrales o endocannabinoides, que dan el nombre a nuestra especialidad, la endocannabinología, y los cannabinoides de laboratorio o sintéticos. El universo del cannabis es sumamente amplio. ¿Y qué otras peculiaridades tienen los cannabinoides? Fíjense que acá tenemos representada una sinapsis. Los transmisores químicos habituales son neurotransmisores, serotonina, dopamina, acetilcolina, noradrenalina, glutamato, GABA. Se almacenan en las vesículas presinápticas. Se liberan a la hendidura sináptica cuando viene el impulso nervioso y viajan hasta unirse con los receptores de la neurona postsináptica. O sea, ejercen los efectos directamente y van de la neurona pre a la neurona post. ¿Qué pasa con los cannabinoides? No, los cannabinoides van al revés y no ejercen efectos directos. Lo que hacen es regular, modular al resto de los mensajeros químicos. Entonces, en este dibujo, fíjense que estamos viendo algo interesante, que los cannabinoides no actúan directamente sobre el efector, lo que hacen es modular a los otros mediadores químicos, que son los que realmente ejercen los efectos, en los órganos de los diferentes sistemas. En cierto sentido, tienen un lugar jerárquico mayor. Entonces, si tenemos fórmulas químicas diferentes y un mecanismo de acción como modulador, la consecuencia lógica es actuar, porque se expande como un abanico, sobre una gran cantidad de enfermedades, síntomas y dolencias. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que, evidentemente, la lista de patologías, de síntomas, de dolencias sobre las que podemos actuar es muy grande, podemos decir 40, 50. Fíjense que esta es la neurológica, que bueno, es un poco un vicio mío, que estoy sesgado porque soy neurólogo, pero podemos hablar del resto, donde entran la epilepsia, la esclerosis múltiple, lesiones medulares, parálisis cerebrales, autismo como el TGD, dolor oncológico, pero el dolor no oncológico también, fibromialgia, neuropatías, neuralgias, dolores neuropáticos, migrañas. Entra también enfermedades degenerativas, Alzheimer, demencia, CB, esclerosis lateral amiotrófica, otras enfermedades degenerativas. Entra el síndrome de fatiga crónica, depresiones, insomnio, esquizofrenia y movimientos anormales, como el Parkinson, temblor esencial, tics, Tourette, corea, distonías, atetosis. Realmente una lista muy importante con un aval en la bibliografía muy, muy fuerte. Y
como el sistema endocannabinoide tiene, claro, implicaciones en muchas enfermedades, y como yo quiero mostrar otras cosas que no sean también neurológicas, al menos al pasar, fíjense que a la lista que les mencioné, que pecaba, como les dije, de ser demasiado neurológica, tendríamos que agregar el asma bronquial, hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer testicular, de próstata, de mama, cerebral, gliomas, náuseas y vómitos por la quimio, osteoporosis, enfermedad de Crohn, artritis reumatoidea, dolores menstruales, glaucoma, acné y, por supuesto, que hay también enfermedades dermatológicas. Vale la pena ver esta placa porque tiene un aval académico muy fuerte, es de McCallum y Russo, 2018, y vean que acá se está hablando de la esclerosis múltiple, epilepsia, dolor, esquizofrenia, trastornos del sueño, glaucoma, síntomas urinarios bajos, Tourette, demencia, Parkinson, estrés postraumático y los trastornos de ansiedad generalizada. Acá tenemos otra lista interesante, también con mucho aval, de Macarrone, del 2017, donde fíjense que están hablando de las aplicaciones del THC, el THC con el CBD, y también aplicaciones de otros cannabinoides, donde un poco se repite los que yo les comentaba. Vamos a ver acá también otra lista más. Esta lista tiene que ver, está tomada de la 39ª reunión del Comité de Expertos de Farmacodependencia que se celebró en Ginebra, Suiza. Estamos hablando de farmacodependencia, Suiza. Reunión mundial de 2017. Y están mencionando la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la corea, las isquemias cerebrales. Por supuesto que la lista es más larga. Y bueno, acá si vamos a Estados Unidos, fíjense ustedes que en Estados Unidos el cannabis es legal en 29 de los 50 estados, en todas sus formas, el cannabis recreativo en 13. Las indicaciones médicas son muy similares en los diferentes estados. El cáncer, el VIH, SIDA, convulsiones, epilepsia, ¿no? Glaucoma, dolor crónico, cuadros de emaciación, esclerosis múltiple, realmente están en prácticamente todos los estados. Y bueno, realmente uno puede acceder a este tipo de tratamientos teniendo un médico que haga la indicación y conectándose, llenando unos formularios con los diferentes dispensarios de marihuana que están distribuidos en cada uno de los estados. Yo personalmente estuve en un dispensario de marihuana en Baltimore y la verdad que me resultó una experiencia muy interesante. Un lugar impecable, súper prolijo. La verdad que era una maravilla verlo funcionar. En cuanto al panorama histórico, bueno, no se olviden que la planta de marihuana está hace muchos años en este planeta. La verdad es que se originó por lo menos hace 28 millones de años. Hace más de 5.000 años que se conoce. Hay registros, documentos. La historia empezó con los chinos, pero se fue expandiendo. El cáñamo llegó a Europa con los celtas, que vendían las estopas, las cuerdas de cáñamo, lo usaban para tejidos. En 1450 Gutenberg imprimió la primera Biblia en papel de cannabis. Colón vino a América con 80 toneladas de cannabis entre las velas y las sogas. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos se redactó en papel de cannabis. Entonces uno dice, bueno, y si además encima tenemos una historia ya dentro de la medicina contemporánea tan interesante con O'Shaughnessy, un médico irlandés que fue a Calcuta 8 años y que conoce la planta de la cual nunca había escuchado nada en Occidente, y hace una investigación en cierto sentido experimental y clínica, porque trabaja con perros y con seres humanos, y encuentra aplicaciones en la epilepsia, dolores reumáticos, contracciones tetánicas, migrañas, dolor neuropático, neuralgia del trigémino, etc. Él le llamaba cáñamo indio. Esto fue rápidamente adoptado por los médicos europeos y americanos. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que vino después? Este oscurantismo. Bueno, la realidad es que seguramente hubo muchas razones políticas y económicas de peso.
industria del plástico, fibras sintéticas, industria papelera, tabacalera, farmacéutica, y bueno, todo eso colaboró y bancó la campaña de satanización del cannabis. Quizás hubo algún uso médico con poco control, quizás hubo algo de falta de calidad en algunos productos, a lo mejor los opioides que se podían inyectar utilizando jeringa, los cannabinoides no, fueron factores extra, pero evidentemente que hubo un periodo que terminó, por suerte, gracias a un investigador y el padre del cannabis medicinal actual, que es Rafael Mechoulam, que comienza en la década del 60, haciendo investigación, y la verdad que el primer trabajo que hizo, lo hizo sobre unos 5 kilos de hachís que había conseguido la policía del lugar luego de las incautaciones. Él trabajó mucho con esto y logró descubrir el THC, él y su equipo, ¿no? THC, CBD, los receptores cannabinoides que tenemos dentro de nuestro organismo, y también más tarde nuestros propios cannabinoides. Realmente una maravilla lo que hizo este investigador. Incluso, y vale la pena mencionarlo, en 1980 hicieron un trabajo con la Universidad de San Pablo, donde encontraron el resultado utilizando 300 miligramos de cannabidiol, una dosis muy importante, en 8 pacientes con epilepsia, donde ellos registraron la significativa disminución de las crisis, el control de su epilepsia refractaria, pero esto nunca trascendió. La verdad que nos enteramos muchísimo tiempo después, más de 20 años pasaron, para entender que el CBD era útil para la epilepsia refractaria, una cosa asombrosa. Canadá fue uno de los precursores del cannabis medicinal, interesante que lo haya diferenciado con el término del cannabis recreacional, porque le abrió una puerta. Y fíjense qué fechas. En 1923, Canadá prohíbe el cannabis. Y en el año 2001 regula el cannabis, que se vuelve, por supuesto, legal, el cannabis medicinal. Así que entre 1923 y el año 2001 podríamos situar realmente esta época oscura. Incluso Canadá en el 2018 legalizó por completo el cannabis y fue el primer país del G20 en autorizar el libre consumo y producción de la marihuana. El segundo en el planeta, después de Uruguay. Algo importante que tenemos que entender es que nosotros tenemos en el cuerpo un sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad de producir sustancias que actúan y que son como llaves, que van desde donde se sintetizan, porque tenemos las enzimas que las fabrican, hasta el lugar donde actúan, que son como las llaves, son como las cerraduras donde actúan estas llaves. Y allí ejercen los efectos que nosotros comentábamos, interviniendo, modulando múltiples vías metabólicas. Nosotros podemos buscar acá una imagen muy simplificada tomada de la Calapa Clinic, donde vemos los receptores CB1 y CB2, la distribución en el cuerpo. Está implícita la relación con los dos endocannabinoides, la anandamida y el 2-acilglicerol, pero la realidad es que ya tenemos al menos 8 receptores. Fíjense que acá puse CB1, CB2, GPR55, GPR119, PPAR, TRPV, el opioide kappa y los receptores serotoninérgicos, que igual hay otro más que es el B. Los cannabinoides, los endo, hay más de 10. Los fitocannabinoides ya dijimos que hay 120. Y además están los sintéticos. Así que realmente armar un esquema en una diapo de esto sería muy complicado y difícil. Vean acá rápidamente los ligandos endocannabinoides, esas llaves que se clasifican en 3 grupos: los que están dentro del cuerpo, los de la planta y los sintéticos.
Vamos a ver ahora la lista de los sintéticos, los fitocannabinoides, que se sintetizan, por supuesto, en las plantas. Son unos 120. Los ligandos endógenos, vean que son claramente más de 10. Y así como hemos hecho con otros mensajeros químicos o hormonas, ¿los sintetizaremos iguales algún día? No sé, es una duda que yo tengo. Los receptores a los endocannabinoides, las cerraduras. Acá tenemos toda la lista, distribuidos en todo nuestro cuerpo, sistema nervioso central, periférico, pero también en el resto de nuestra economía. Y manejan un montón de funciones, un montón de funciones. Bueno, después de esta introducción que traté de hacer rápida y hablando a lo Tato Bores, vamos a comentar lo que sabemos de cada una de las enfermedades en relación al cannabis. No sé si hasta que me toquen la campana para que paremos la presentación. Yo voy a empezar contándoles algo de epilepsia y cannabis. El cannabidiol tiene propiedades antiepilépticas, numerosos trabajos lo avalan, pero en junio de 2018, miren el tiempo que pasó desde 1980, que ya lo habían publicado, en el 2018 ocurrió algo muy importante. La FDA de los Estados Unidos aprobó por primera vez un medicamento derivado de la marihuana. El medicamento conocido, nombre comercial es el Epidiolex, un CBD absolutamente aislado, y fue desarrollado para pacientes con epilepsia refractaria. Así que creo que esto es sumamente interesante. Marcó también una entrada. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, nada, ustedes saben que es cuando un grupo de neuronas en nuestro cerebro descargan sus impulsos al unísono en lugar de hacerlo gradualmente y por turnos. Es como un relámpago que ocurre entre las nubes del cielo, ¿no? En una noche tranquila. Y esto activa todo el cerebro cuando son crisis generalizadas o una parte. La realidad es que es interesante este mapa porque está en todo el planeta, por supuesto. En la Argentina hay 13 pacientes por cada 1000 habitantes con epilepsia. Eso es mucho. Piensen que muchos tienen certificado de discapacidad. El rango varía, esto es más asombroso, entre 4 epilépticos y 1000 en los diferentes países del planeta. Nosotros estamos en 13. Por alguna razón, esto depende del grado de desarrollo del país. Pero siempre la epilepsia es una patología neurológica muy frecuente. Las descargas epilépticas, la verdad que se manifiestan de manera a veces sutil, son a veces difíciles de advertir, el diagnóstico se hace cuando uno tiene en general más de 2 crisis. Piensen que las neuronas descargan hasta 80 veces por segundo, pero cuando hay una crisis epiléptica las neuronas descargan 500 veces por segundo. Así que no es solamente que descargan sincrónicamente todas juntas, sino que descargan con muchísima más frecuencia. Y acá les represento un poco cómo es el sistema nervioso, formado por neuronas que se conectan entre sí. El cerebro, que pesa 1,5 kilos, tiene 86.000 millones de neuronas y unos 350 trillones de sinapsis. Por otro lado, es interesante tener en cuenta que los impulsos nerviosos que transmiten las neuronas son impulsos eléctricos que corren por las membranas, que se llaman potenciales de acción. No son como la electricidad que corre por los cables metálicos, ¿no? Los que usamos habitualmente en las cosas tecnológicas y nuestra casa, donde lo que se desplaza son electrones. Nosotros lo que hacemos en nuestro cuerpo en la biología es desplazar aniones o cationes, o sea, corrientes iónicas. Las neuronas. A ver, vamos a analizar un poco los fenómenos eléctricos de las neuronas. La verdad es que todas las neuronas tienen una carga eléctrica que normalmente o en reposo es negativa adentro y es positiva afuera. Y todo depende de una bomba, la bomba sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio tira el sodio para el exterior y mete el potasio dentro de la neurona. La neurona que está así le decimos polarizada, pero a veces resulta que la membrana invierte la carga eléctrica. ¿Por qué? Porque en la membrana hay canales, además de las bombas, hay canales que permitan que se mete el sodio
o que salga el potasio, o que se meta el calcio, o que entre el cloruro. Y esto genera fenómenos de despolarización y ahí viene la historia. La neurona recibe un estímulo, el potencial de membrana se invierte, el lado interno se torna positivo y el externo se torna, obviamente, se torna negativo, al revés. Y esto se traslada. Este potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de toda la neurona y cruza si la sinapsis se lo permite. Ahora vamos a llegar a eso. Vean ustedes que este impulso eléctrico, al llegar a la zona terminal, se va a encontrar con la sinapsis, en este espacio que justamente es la hendidura, que tiene 3 elementos: la neurona presináptica, el espacio y la postsináptica. En la membrana de la terminal presináptica se abren muchos canales de calcio que favorecen que entre el calcio. Y este calcio lo que hace es que las vesículas que tienen los neurotransmisores, las vesículas presinápticas, se peguen a la membrana, se fusionen y liberen el contenido al exterior. Pueden liberar glutamato, que excita, o pueden liberar GABA, que inhibe. En las crisis epilépticas hay una despolarización que se llama paroxística. En un grupo de neuronas que se hipersincronizan y envían un gran número de impulsos a mucha frecuencia. Esto ocurre por un exceso de excitación o un déficit de inhibición. Vean ustedes, las neuronas excitatorias conducen el impulso. Finalmente, cuando llegan a la membrana presináptica y cuando por el calcio liberan el contenido de estas vesículas, estos neurotransmisores, cuando lo que se libera es glutamato, el glutamato rápidamente salta a la neurona post, toca los receptores, y que son el MDA y el AMPA, y ahí lo que hacen es que se abran los canales de sodio y potasio y calcio en la neurona que sigue y la despolarizan y sigue el impulso. Las inhibitorias hacen prácticamente lo mismo, pero liberan GABA. Cuando liberan GABA, el GABA, cuando cruza y llega a la neurona postsináptica, lo que hace es abrir los canales de cloro. Se mete el cloro y como el cloro tiene carga negativa, impide la tendencia a la despolarización y en realidad la hiperpolariza y por tanto no hay una nueva conducción. Hay 4 mecanismos que pueden generar una crisis epiléptica: que estén alterados los canales de sodio del axón, alteración de los canales de calcio, desequilibrio entre los excitatorios e inhibitorios o la alteración de los receptores. Fíjense ustedes, puede que sea excesiva la entrada o prolongada la entrada de sodio. Hay incluso enfermedades genéticas que provocan esto, o sea, hay epilepsias que tienen este problema. Dravet, por ejemplo. Hay alteración de los canales de calcio de la terminal presináptica. Fíjense ustedes que a veces el calcio sigue ingresando por los canales abiertos y esto genera, por supuesto, una liberación excesiva del neurotransmisor. Puede haber un desequilibrio entre los excitatorios y los inhibitorios. Y por supuesto que puede haber una alteración de los receptores postsinápticos, una sobreexcitación. ¿Cómo actúan los antiepilépticos? Que tenemos una enorme cantidad de antiepilépticos y a esta gran familia y extensa familia que no logra solucionar el problema en muchos casos y por eso hay epilepsias refractarias, se suma el cannabis medicinal. Hay una lista importantísima entonces de medicamentos, pero básicamente todos ejercen la acción bloqueando la onda de despolarización, actuando sobre los canales de sodio, disminuyendo la liberación de los neurotransmisores, también pueden actuar en el GABA. Y cuando uno dice el cannabis, el aceite de cannabidiolo CBD, ¿cómo actúa? ¿Cómo ejerce el efecto antiepiléptico? La respuesta más sintética es decir que es un antiglutamato. Pero esto que nosotros comentamos en las charlas de más divulgación, realmente tenemos que decir que no es tan así. Pero la realidad es mucho más compleja.
el CBD actúa de muchas maneras. Incrementa la concentración de adenosina que está fuera de la neurona y disminuye la concentración del calcio intraneuronal. Así disminuye la neurotransmisora excitatoria y la actividad epiléptica. La adenosina es un modulador endógeno anticonvulsivante de la excitabilidad neuronal. Es neuroprotector y es antiinflamatorio. Gracias a la adenosina cumple muchos de sus efectos el CBD. También actúa sobre los receptores GPR55, también actúa sobre el receptor vainilloide TRPV1 y también actúa sobre receptores opioides y los serotoninérgicos. Yo intenté sintetizar en esta diapo cómo actúa el CBD como anticonvulsivante. Destaqué, y del CBD salen flechitas, y del CBD salen flechitas donde vemos cómo el CBD estimula la adenosina, actúa sobre la anandamida, actúa sobre el GPR55, el TRPV1, y cada uno cumple sus funciones. Pero en síntesis, evita que se libere el glutamato y llegue, evita que se meta el calcio dentro de la neurona presináptica, y también tiene acción sobre la adenosina, que tiene otros efectos a nivel del resto de las neuronas y de las células de la glía. Hay toda una bibliografía detrás, quiere decir que esto no se dice porque sí. Vean ustedes entonces que este producto, el cannabis, fundamentalmente los trabajos están hechos sobre el cannabis rico en CBD, ya lo están aceptando dentro de neuropediatría para una lista con nombre y apellido que engloba el Dravet, el Lennox, la esclerosis tuberosa, síndrome de West, un montón de patologías que son genéticas y menos conocidas que las puse en la lista. Y por supuesto que para adultos tenemos la epilepsia refractaria, que para mí es la definición y es el justificativo para usar el cannabis medicinal, salvo que tenga algún tipo de contraindicación. Realmente la bibliografía es enorme, las dosis cambian mucho, y esto de la dosis a mí me movió a investigar, porque como muchos trabajos están hechos con cannabis medicinal, con molécula aislada, que es tipo el Epidiolex, y muchos trabajos están hechos con espectro amplio, broad spectrum, que es por ejemplo el de Tilray, o el de ahora que es el Combupidiol, me movió esto a ver qué había, qué otras opciones teníamos cuando nosotros hablamos del CBD full spectrum. Espectro completo, donde entra el Charlotte, también entra el de Afria, entra el Satifar, entra el Elixinol, entran realmente muchos otros. La verdad es que hay una serie de trabajos interesantes publicados y una serie de revisiones donde aparentemente un metaanálisis sobre 199 publicaciones y 670 pacientes, para resumirlo, dicen que la dosis promedio de los moléculas aislada o de espectro amplio fue de 25 miligramos por kilogramo día, por paciente por supuesto, y de 6 en los de amplio espectro. O sea, una dosis 4 veces menor. Entonces yo pienso, ¿jugarán los terpenos como el linalol, como el mirceno, o asociación con otros cannabinoides, o asociación con el THC en pequeñas cantidades, para que podamos controlar las crisis con dosis de CBD menores en los pacientes en este tipo de formulaciones? Bueno, tenemos que seguir improvisando, tenemos que seguir investigando, y hay que priorizar el paciente. El consultorio y los resultados mandan. Bueno, pasemos ahora a esclerosis múltiple y cannabis. Espasticidad y dolor, inmunomodulación. ¿Cuáles son los problemas que podemos solucionar con el cannabis? Neuroinflamación. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de esclerosis múltiple, hablamos de una enfermedad
donde el blanco de la mielina, el blanco es la mielina del sistema nervioso central, es una enfermedad desmielinizante y autoinmune. Compromete solamente el sistema nervioso central, no compromete el sistema nervioso periférico y de manera por lo menos directa no compromete el resto del organismo. Se sabe que hay una predisposición genética para esto. Tiene una evolución librada a su azar muy complicada, que lo muestra la línea roja, donde hay recaídas y remisiones. Cada brote o recaída evoluciona a una recuperación en un principio completa, pero luego cada vez más parcial y el paciente va quedando un escalón abajo y cada vez más cerca de la discapacidad. ¿Cuáles son los problemas, entonces, retomando la pregunta inicial, que podemos resolver con el cannabis? La progresión de la enfermedad, el dolor, seguro que sí, la espasticidad, absolutamente, y algunos otros síntomas que tienen que ver con el síndrome espástico, la fatiga, el temblor y un temblor del ojo que se llama nistagmus. Hay mucha investigación atrás de esto que empezó ya con el irlandés O'Shaughnessy en 1842, que usó extractos de cannabis para las contracturas tetánicas de la rabia. Pero fue esto avanzando y en la medicina en un principio experimental, y hemos llegado hasta nuestros días, por supuesto. Yo lo que les voy a mostrar simplemente es que hay estudios de, digamos, tanto experimentales como protocolos de investigación de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y también estudios de la vida real. Este que fue un estudio clave, lo que mostró es que al menos los pacientes presentan un 20% de la disminución de la espasticidad cuando uno los evalúa durante las primeras 12 semanas de evolución. Y de esos pacientes, en la semana 16 alcanzan el 30% de mejoría de espasticidad. Quiere decir que hay un porcentaje muy importante de pacientes con espasticidad refractaria a los productos ya conocidos, como el diazepam o como otros relajantes musculares de acción central, como el lioresal, que no lograban solucionar el problema de espasticidad y, por supuesto, el dolor que es consecuencia de esto, y sí lo solucionaron entre el 20 y el 30% cuando se los trató con un cannabis que tiene una concentración 1:1 THC-CBD y que es absolutamente derivado de la planta. Piensen ustedes que el 2/3 partes de los pacientes tienen algún grado de espasticidad, 40% moderada a severa, y por eso tienen el síndrome espástico. Nosotros tenemos una herramienta que puede mejorar esto. Esta herramienta la podemos obtener a través de un producto, digamos, de laboratorio con GMP, pero también tengo muchos pacientes que emplean fórmulas parecidas obtenidas por otros caminos, que básicamente son caminos más artesanales. Sí es importante asegurarse que sea una planta que tenga una relación 1:1. Hay trabajos que han analizado la mejoría de la marcha de los pacientes, incluso la cadencia. Por supuesto que están los trabajos que evalúan la mejoría del síndrome espástico. Fíjense ustedes que acá vemos una reducción del 52%. Tenemos también la disminución de la fragmentación del sueño, porque se enganchan muchas otras cosas detrás de todo lo que tiene que ver con la espasticidad. Y si nosotros pusiéramos un título, podemos mejorar en la esclerosis múltiple indicando cannabis
la espasticidad, los espasmos musculares, la deambulación, el dolor neuropático, el sueño, los síntomas urinarios y, por supuesto, la calidad de vida. Esta placa que yo la tomé del producto, de un producto muy estandarizado, que es del cual se fabrica, digamos, una especie de específico, un producto de laboratorio que se pulveriza sobre la mucosa, es interesante saber que se obtiene de extractos de 2 cepas sativas, una alta en THC y otra alta en CBD. A esto se le llama nabiximol. Y ustedes saben que esto tiene que ver con la combinación de la colección botánica de cannabis de 2 cannabicultores de Estados Unidos. Uno fue David Watson, que se le decía Sam el Skunkman, porque hizo la cepa skunk o skunk, una cepa sumamente famosa, y fue un personaje legendario que aportó un montón de genéticas a la cannabicultura y fue uno de los primeros en destacar la importancia de los terpenos para modificar el impacto del THC. Estos 2 cannabicultores patentaron un método que sacaron de la técnica del hashish al agua. Se les une un investigador muy importante que ya viene de una medicina más clásica que tenía que ver de los cuidados paliativos y los opiáceos, y crean este producto. Entonces uno dice, bueno, en realidad viene de los cannabicultores, lo mismo que pasó con el Charlotte. Acá les voy a poner unas opciones, algo que yo armé, como para ver la posibilidad de esquivar la ausencia de un camino administrativo que no tenemos claro y del costo muy elevado de estos productos. Importante apuntar a fórmulas THC-CBD 1 a 1, genética sativa, agregar al perfil terpenos quizás como el de la Lemon Ace. Es importante, lo conversé esto con el doctor Mariano García Palau de la Calapa Clinic, prestarle atención al mirceno, quizás para obtener un mejor efecto sobre, claro, la espasticidad y sus consecuencias. Bueno, podemos dejar este tema y seguir enumerando las diferentes patologías. Vean ustedes que cuando hablamos de autismo o los trastornos del espectro autista, que es una afección neurológica y del desarrollo que comienza en la niñez y que dura toda la vida, que compromete la conducta, la comunicación, la capacidad de empatía, el aprendizaje, para el cual no tenemos realmente tratamientos específicos disponibles, resulta que en enero del 2019 se publica una interesantísima observación del doctor Rafael Mechulán y equipo, donde estudiaron una población de unos 180 pacientes a los cuales se los trató con un cannabis rico en CBD, donde encontraron un 30% de una mejoría significativa y 50% de una mejoría moderada, o sea que el 80% se beneficiaron. Y lo interesante es que se toleró, pero además lo importante es que ellos evaluaron en realidad la capacidad que tenían los niños de conectarse. No evaluaron tanto si mejoraba la conducta, evaluaron si mejoraban los síntomas característicos del autismo. Por supuesto que la conducta también mejoró. No voy a excederme en este tema porque sé que lo estuvieron charlando. Vamos ahora a pasar a cannabis medicinal y Parkinson. Bueno, todos sabemos qué es el Parkinson, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, muy frecuente. 1% de los mayores de 60 años tiene Parkinson. La Argentina, un país con una pirámide poblacional con mucha gente mayor, imagínense que tiene muchísimos pacientes con esta patología. La realidad es que cuando uno dice, bueno, y el Parkinson, ¿cuándo empieza? Bueno, la verdad es que el Parkinson empieza cuando uno pierde
las neuronas que fabrican dopamina que están en el tronco cerebral. Pero si bien las imágenes que tenemos, que fíjense que uno podría acá animarlas, no sé si lo ven, pero bueno, uno piensa, son pacientes con muchos problemas para moverse, con síntomas motores, lentitud para iniciar el movimiento, pasos cortos al caminar, se flexionan, toman la postura de un esquiador, tienen como una cara inexpresiva, tipo cara de póker, pero no solamente el Parkinson es una enfermedad que tiene esto, tiene alteraciones no motoras. Alteraciones no motoras. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener piel seborreica, constipación, pérdida del olfato, puede ser la primera manifestación, ya que estamos escuchando hablar tanto de olfato, bueno, el Parkinson también se da. Trastornos de sueño, pesadillas, errabundismo, compromiso cognitivo o incluso depresión, a veces empiezan como si fuera un cuadro depresivo. La realidad es que, ¿qué ocurre en el cerebro de alguien que tiene Parkinson? Que perdió más del 70% de las neuronas que fabricaban dopamina. O sea, en el momento que yo pierdo el 70% de esas neuronas, ahí empiezan las manifestaciones del Parkinson y recién allí en el consultorio me lo pueden diagnosticar. La medicación clásica obviamente es una terapia sustitutiva. Un paciente que tiene un problema de la tiroides, ¿qué le damos? Pastillas con hormona tiroidea. Un paciente que no fabrica dopamina, ¿qué le damos? Pastillas con un precursor de la dopamina, que es la levodopa. O le damos agonistas, como el pramipexol, el ropirinole, que imitan el efecto. Y la verdad que esto está bueno, pero muchas veces los pacientes no toleran los medicamentos de primera línea, que son los que les mencioné. Y eso hace que debamos recurrir a los de segunda línea, lugar por donde se va colando entonces de a poco el cannabis medicinal en muchos pacientes. Por supuesto que nosotros tenemos pacientes que no toleran adecuadamente el producto de entrada, pero también tenemos pacientes que con los años no funcionan adecuadamente. Por eso es que a veces el uso crónico de la levodopa y la evolución generan que el piso a partir del cual actúa el medicamento y el techo por arriba del cual empiezan los efectos adversos se pinzan tanto que no podemos manejarnos mucho con estos productos de primera línea. Por eso es que de a poco vamos encontrando el lugar para el cannabis medicinal. Y nosotros, cannabis medicinal y Parkinson, ¿qué sabemos? Bueno, miren, la realidad es que los receptores cannabinoides abundan muchísimo en los ganglios basales y en el sistema extrapiramidal. Realmente para algo tienen que estar. Eso es lo primero que uno ve. Por otro lado, ya se sabe que los cannabinoides regulan las neuronas dopaminérgicas de forma directa y de forma indirecta, actuando directamente sobre las neuronas dopaminérgicas, pero actuando también sobre las neuronas que fabrican GABA y que fabrican glutamato, que son las que actúan sobre la neurona dopaminérgica. Todas tienen receptores CB1, CB2 y TRPV1, y en realidad hay otros receptores que se van descubriendo. Y no tiene todo que ver con el CBD, sino que juega mucho el THC y juegan otros cannabinoides en todo esto. Las experiencias de los pacientes, y no solamente en otros países, sino en nuestro consultorio, los pacientes que no encuentran solución con los medicamentos clásicos y que empiezan a probar otras cosas y que se autoadministran cannabis y que nos relatan la mejoría de los síntomas, son los que nos van llevando a los médicos a prestar atención al tema. Y por eso es que empiezan a aparecer trabajos de investigación. Acá tenemos, por ejemplo, de la compañía Tikkun Olam, que es muy importante en Israel, una cepa que se llama Avidekel, que tiene un 1% a 2% de THC y un 14.5 a 16.3 de CBD.
la están usando justamente para el Parkinson. Ha habido otras variedades de cepas con valor medicinal que están desarrollando. Tienen otra que se llama Rafael, que no sé si será por el investigador, por Rafael Mechulam, que tiene todavía una cantidad menor de THC y mayor de CBD, y van haciendo protocolos. Y en estos protocolos ellos realmente encuentran mejoría. ¿Qué es lo que van evaluando? ¿Qué es lo que van encontrando? Lo que van encontrando es una mejoría. Yo acá les muestro los trabajos de investigación de diferentes síntomas que tienen que ver motores y no motores de la enfermedad de Parkinson. Hay muchos estudios observacionales abiertos, eh, y la verdad que varían los productos que se usan. Por ejemplo, el doctor Manuel Guzmán, con quien también hice una pequeña consulta, él me dijo que él en general optaría por preparados con poco THC y más CBD, por lo menos para comenzar, siempre con prudencia, y que quizás en algún futuro se puedan emplear de manera separadas, ir adecuándoselos al paciente según su respuesta. Yo creo que van a surgir realmente muchas alternativas de cannabis medicinal, y vamos a empezar a manejar otro tipo de cannabinoides en el futuro. Por eso es que hace un rato hablábamos de la tetrahidrocannabivarina. Pero los hallazgos, básicamente en los trabajos de investigación, tienen que ver tanto con respuesta a los síntomas motores, rigidez, temblor, bradicinesia y dicinesias, como los síntomas no motores, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, dolor. Hay realmente estudios de todo tipo, hay mucha bibliografía, y podemos decir, si uno quisiera sintetizarlo mucho, que el CBD beneficia el sueño y los trastornos de conducta en estos cuadros extrapiramidales parkinsonianos, que el THC beneficia la rigidez, la bradicinesia, la cinesia y la dicinesia, y que posiblemente otros componentes del cannabis estén jugando, como lo comentábamos. La investigación también confirma la acción antioxidante y la neuroprotección. Posiblemente nosotros, cuando medicamos a los pacientes con cannabis, estemos logrando que la evolución les evolucione esta enfermedad más lentamente. Cuando nosotros le damos a los pacientes, en lugar de levodopa, los agonistas dopaminérgicos, les decimos, miren, estos agonistas dopaminérgicos hacen que la enfermedad evolucione más lentamente porque son neuroprotectores. También decimos cosas parecidas con la rasagilina y la selegilina. Bueno, exactamente eso podemos decir del cannabis medicinal. Tiene acción antiinflamatoria, antidegenerativa, y evidentemente que esta neuroprotección tiene que hacer que la enfermedad evolucione más lentamente, porque estaríamos cuidando a las neuronas dopaminérgicas que todavía tienen y que están funcionando. Yo les vuelvo a mostrar acá que los reportes de los pacientes tienen un valor increíble. El paciente del video es un paciente real de consultorio. Este paciente usa un cannabis que tiene un 3% de THC y un 10% de CBD. Fíjense ustedes, la primera filmación, los pasos cortos, cómo se pegaba al piso. Bueno, es un poco un artista, es un personaje, pero al margen de que él sea un tipo divertido, fíjense que pudo caminar y dar pasos mucho más largos. También les puedo mostrar que, y no solamente en los documentos previos, sino que la Academia Americana de Neurología le ha dado un lugarcito al cannabis medicinal, donde dice que cuando nosotros no logramos un adecuado control de los movimientos en un paciente con esta patología usando la medicación clásica, entonces podemos recurrir al cannabis medicinal. Y esto ya está en realidad en las guías hace cierta cantidad de años, y hablan de la fuerte evidencia de los extractos con CBD y los extractos que tienen CBD
con THC para poder mejorar estos síntomas. Bueno, acá en esta placa un poco entonces yo les trato de sintetizar digamos, los elementos, los beneficios de la intervención farmacológica selectiva en el sistema endocannabinoide con los efectos de los fitocannabinoides, THC, CBD, CBN, tetrahidrocannabivarina, el efecto entourage, los síntomas motores, la neuroprotección, los síntomas no motores, alternativa cuando hay intolerancia, y que por supuesto esta farmacoterapia con cannabis está en plena investigación y seguro que vamos a tener novedades en el futuro. Ahora, ¿hay otras enfermedades neurológicas extrapiramidales además del Parkinson? Sí, y todas tienen diferentes alteraciones en los circuitos de las neuronas del sistema extrapiramidal. Tics con la enfermedad de Tourette, el síndrome de las piernas inquietas, las distonías, el temblor, la corea. A mí me resulta muy interesante y además me resulta interesante ver los resultados de la enfermedad de Tourette, que es un cuadro neurológico hereditario, genético, que se da 5 veces más en los hombres que en las mujeres, pero que igual se da en ambos sexos, y que se caracteriza por tics motores, que son movimientos repetitivos e involuntarios, de la cabeza, de los miembros superiores, miembros inferiores, o por tics vocálicos, que son sonidos incontrolables, o incluso frases o palabras que a veces son poco apropiados, son malas palabras y realmente a veces les crean problemas a los pacientes, no tienen una medicación realmente útil para el control y por eso es muy interesante enterarnos que el cannabis medicinal puede mejorar estos síntomas. Yo les voy a mostrar acá algo que me gustó mucho y que lo saqué de una película que a lo mejor ustedes la conocen, que se llama Front of the Class, y que tiene que ver con bueno, este es el mejor ejemplo de lo que sufre un paciente, y en este caso un niño, paciente pediátrico, con este tipo de cuadro, con los tics, diferentes tipos de tics motores, simples y complejos, y con los diferentes tipos de tics vocálicos, que también son simples y complejos. Enterarnos que existe una mejoría, por ejemplo, de 3,85 sobre 5 puntos entre los 42 pacientes que fueron tratados con esta cepa de ticunolas, que es la Eres indica, que tiene fuerte en THC, ¿no es cierto? 15-18% y CBD menos del 1%, es un dato más que interesante. Voy a interrumpir un segundo, ¿me están escuchando bien? Sí. Bueno. Perfecto, Alejandro. ¿todo ok? ¿Hay algún ruido Sí. de alguien? Karen, ¿tenés prendido? Ay, listo. Entonces, realmente es muy interesante y no hay un solo trabajo publicado. Acá yo lo sintetizo mucho, pero uno podría explorarlo. Fíjense ustedes que acá tenemos un trabajo donde los efectos del cannabis, evaluado en las manifestaciones del Tourette, los tics mejoraron en 18 sobre 19. El TOC, porque también tienen trastorno obsesivo compulsivo, mejoró en 15 sobre 19. Todo lo que tiene que ver con atención, impulsividad, ansiedad, irritabilidad, mejoró en todos. Los arrebatos de ira mejoraron también, el sueño también mejoró. O sea, esto es como el Parkinson. A la patología y a los síntomas que en sí describimos y que caracterizan a la patología, se pegan otros problemas. Esos otros problemas también mejoran con el cannabis. Acá tenemos, bueno, otro trabajo. Yo puedo contarles que nosotros tenemos 7 pacientes que hemos medicado y con THC, y la verdad que hemos encontrado resultados similares a las publicaciones.
realmente puedo decirles que más del 50% de los pacientes con Tourette se benefician y sus comorbilidades como el TOC y lo que tiene que ver con el trastorno por falta de atención y hiperactividad mejora. En sí, las cepas que utilizamos siempre son cepas a franco predominio THC. Hay otra patología extrapiramidal menos conocida, poco difundida, es el síndrome de las piernas inquietas. Nosotros tenemos consultas porque tenemos un laboratorio de sueño, y es la incomodidad en las piernas al dormirnos, que calma la verdad cuando las movemos. Es una causa de ansiedad muy frecuente que se da más en mujeres que en hombres. Yo la verdad que conocí esto en una época que yo era residente, fui a ver y hacía muchísimas visitas a domicilio. Fui a ver una señora que consultó porque me llamó la hija que tenía problemas para dormir. Cuando la señora me explica, se levantaba por una incomodidad en las piernas, agarraba una silla que ya le había puesto como unas almohadillas en las patas para no hacer ruido, no molestar a los demás, caminaba por la casa, daba una vuelta al living, se calmaba, se acostaba y se dormía. Y eso lo hacía 3 o 4 veces por noche. Yo cuando me contó esto, la verdad, no entendí nada. Cuando consulto con los docentes y mis maestros en la residencia, me entero del cuadro y bueno, a la señora ¿con qué la tratamos? La tratamos no con tranquilizantes, la tratamos con productos que estimulaban el sistema dopaminérgico. La tratamos en ese caso con un agonista dopaminérgico, porque tenía falla en la dopamina, sin tener Parkinson. Por eso es que cuando nosotros a los pacientes hoy en día les damos cannabis, también los mejoramos. Y en este caso, un cannabis rico en CBD porque tiene la misma puerta de entrada. Realmente tiene muy buena respuesta. Nosotros sí que tenemos muchos pacientes con síndrome de las piernas inquietas que los tenemos medicados con cannabis medicinal. Acá, bueno, un pequeño gráfico cuenta y muestra el síndrome de las piernas inquietas. Acá tenemos los trabajos científicos que lo avalan. Fíjense ustedes que estamos hablando de fórmulas que tienen un predominio de CBD, pero también hay algunos trabajos curiosos de relación 1 a 1 usando nabiximoles. Dicen que los pacientes que además de tener piernas inquietas tienen dolores en miembros inferiores y a veces un poco se mezcla porque el paciente también está inquieto por algún problema de columna, la asociación con THC muestra un beneficio muy interesante. Hay otro tipo de patología que tiene que ver con, por supuesto, movimientos anormales, que son las distonías. Cuando nosotros nos movemos, usamos los músculos que van a favor del movimiento, los agonistas. Y relajamos y después para el otro movimiento usamos los antagonistas. Si nosotros contraemos agonistas y antagonistas al mismo tiempo, vamos a tener una contractura dolorosa, nos vamos a retorcer. Y bueno, esto, que es una distonía, que hay de diferente tipo, pueden tomar diferentes partes del cuerpo, pueden ser cervicales, pueden ser de tronco, pueden ser generalizadas, son tratadas en muchos casos con inyecciones de toxina botulínica, que tienen un control parcial y sobre todo cuando la forma es localizada. Piensen que muchos de estos cuadros son genéticos, siempre hay daño en el sistema nervioso, en los circuitos extrapiramidales, y la verdad que acá se utilizó también el cannabis y hay trabajos publicados y hay trabajos en desarrollo. Acá hay cepas con relaciones 20 a 1 CBD-THC y 6 a 1 CBD-THC, siempre a favor del CBD. Muchas son cepas también de Ticunolam. De Ticunolam Estados Unidos, que entiendo que está separada de la otra empresa que está en Israel, y con resultados sumamente interesantes. Respecto del temblor, hay un cuadro de temblor que no tiene nada que ver con el Parkinson, que es un temblor esencial, la gente consulta, viene muy asustada porque dice, ¿tendré Parkinson? Bueno, es completamente distinto. No es un temblor de reposo, sino que es un temblor de acción o de intención. Cuando nosotros vamos a agarrar una taza de café
o queremos señalar algo, ahí viene el temblor. Y para tratar este temblor esencial, en este momento, hay varios, ¿no? Pero yo le presté atención a un protocolo de Fatanab, un neurólogo de San Diego, que observó la mejoría en pacientes que utilizaban fórmulas a predominio CBD. Acá fueron las observaciones de los pacientes, los que lo llevan a investigar y armar un protocolo donde acá está pidiendo que todos los que quieran ingresar lo llamen para poder tratar con un cannabis de Tilray, en este caso, con una relación CBD-THC 20:1 para este tipo de temblor, y bueno, publicará luego más adelante sus resultados. Las coreas son otro tipo de movimiento normal, hay muchos realmente dentro de la neurología. Lo que les puedo contar es que hay coreas que son de origen como infeccioso, hay una corea que se llama menor, hay otra corea con una evolución degenerativa muy complicada, con demencia, que es la corea mayor, o enfermedad de Huntington, y que por ahora los trabajos que tenemos están, digamos, son experimentales y los reportes sugieren efectos neuroprotectores, pero no tenemos todavía nada concreto para contarles al respecto, si bien hay un montón de cosas publicadas. Respecto del dolor y del cannabis, la verdad que respecto del dolor y del cannabis podemos contar un montón de cosas, porque el cannabis, si hay algo para lo que realmente es útil, es para el dolor. Entonces vamos a pensar en la neuropatía diabética y otras causas, en la neuralgia del trigémino, en las lumbociatalgias, migrañas, herpes zóstero culebrilla, fibromialgias y otro tipo de dolores. Nosotros podemos definir que el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable que siempre se va a asociar a un daño real o posible de un tejido. Y es una experiencia sensorial, pero también es emocional y cognitiva. Hay muchos tipos de dolores. Hay dolores que tienen que ver con la superficie, cuando nos pinchamos. Hay dolores profundos que tienen que ver con, por ejemplo, si nos desgarramos un ligamento de la rodilla o un menisco. Hay dolores viscerales, un dolor cólico. Y también hay dolores que no corren por una vía sana y que da una información correcta, sino que hay dolores que se transmiten porque hay un daño, una disfunción, una alteración del sistema nervioso, a veces periférico, como en el herpes zóster, o a veces centrales, cuando tenemos un daño a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, la esclerosis múltiple, pero también puede ser un infarto hipotalámico que genera esos dolores centrales tan difíciles de tratar. Lo que quiero contarles es que sobre estos 5 tipos de dolores, lo interesante es que básicamente cuando son crónicos, quiere decir que tienen un tiempo de evolución de más de 6 meses, el cannabis en general siempre hace su aporte. Y podemos encontrar un montón escrito sobre esto. En el PubMed sobre cannabis hay más de 22.000 trabajos de investigación, pero cuando nosotros hablamos de dolor, fíjense que estamos encontrando 1.670. Yo lo único que voy a mostrarles van a ser 2 cosas que tienen que ver sobre dolor. Hay algo de la investigación experimental que a mí me impresionó mucho. Cuando uno trabaja con seres humanos y tratamos a los pacientes con cannabis, muchas veces nos vamos a encontrar del lado de la crítica, si esto no es un efecto placebo, pero el paciente no mejoró tanto, o en realidad tal paciente no mejoró, no mejoran todos. Bueno, como si eso no ocurriera con los otros medicamentos. En esta placa hay una revisión de 5 estudios preclínicos de calidad hechos en ratas y ratones. Y
ellos encontraron que la activación del receptor CB2 bloqueó lo que llamamos alodinia, que quiere decir sentir dolor frente a un estímulo suave. Esto se da cuando se dañan los nervios sensitivos, por cualquier cosa. En este caso, a las ratas y los ratones les provocaron un daño usando un quimioterápico que se llama paclitaxel, como el paciente que hace una quimio y después le queda una polineuropatía. Lo mismo. La cuestión es que ellos encontraron que activando receptores cannabinoides CB1 y CB2 por agonistas mejoraban la alodinia. Ellos encontraron que el efecto antialodínico estaba muy mediado sobre todo por el TRPV1, que no se reducía todo al CB1 y al CB2. Y lo que encontraron que a mí me resultó tan interesante y que les quería comentar, es que cuando buscaban la máxima dosis para el control del dolor de los murinos, el THC necesitó 10 miligramos por kilo peso, el CBD 20 miligramos por kilo peso, pero cuando combinaban THC y CBD relación 1 a 1, necesitaron 0.31. Quiere decir que la dosis de cada uno del THC y del CBD disminuyó 30 veces. Y estamos hablando de ratas y ratones, de murinos. Entonces, fíjense, si no existe entonces el efecto de acción en conjunto. Yo creo que esto es una prueba muy importante. Acá simplemente una placa para mostrarles un estudio donde registraron más de 20.000 administraciones de cannabis, donde examinaron 5 categorías de dolor: músculo-esquelético, gastrointestinal, neuropático, relacionado con el dolor de cabeza o dolor no especificado. En síntesis, la mayor parte el promedio de los pacientes mejoró un 30%. Este alivio se encuentra en general en casi todos los trabajos de investigación rondan esta cifra. La flor de cannabis se asoció con un mayor alivio del dolor que otros tipos de productos y los niveles más altos de THC fueron los predictores más fuertes de la prevalencia de analgesia y efectos secundarios en las 5 categorías de dolor. Tanto el THC, THC-CBD, CBD, nabiximol, dronabinol y las flores de cannabis secas demostraron superioridad frente al placebo, con diferentes latencias y duración de efecto analgésico, porque es muy diferente la vía inhalada del oral. La vía inhalada, cuando nosotros vaporizamos, cuando vaporizamos flores que tengan un porcentaje alto de THC, son muy buenas como producto antidolor, con una llegada muy rápida, y yo personalmente las he encontrado, estas formulaciones, las he encontrado muy buenas para los pacientes que tienen neuralgia del trigémino, ya que el aceite tarda en absorberse más de 1 hora, pero esto en minutos, a partir del primer minuto ya comienza a actuar. Hay que resolver un poco el tema de los vaporizadores, que son costosos, pero una vez que el paciente tiene el vaporizador, realmente es algo eterno. Por supuesto que hay que enseñarle a manejarlo. Bueno, acá hay muchos más trabajos científicos. El anterior era uno como de la vida diaria, observacional, pero estos son ensayos clínicos aleatorizados. Lo que podemos decir es que los tipos de cannabis para el tratamiento del dolor, en los trabajos más estrictos, hablan de extractos naturales de cannabis, donde entra el THC, entra el CBD, entra la planta completa, las flores, la marihuana inhalada, fumada o vaporizada, dronabinol, nabilona, el ácido ajulémico, que es una forma sintética. Y realmente podríamos seguir hablando un montón de dolor, pero para no abandonar la neurología y no dejar la lista incompleta, les quiero comentar que cuando hablamos de Alzheimer y demencia, el cannabis tiene algún lugar terapéutico, porque las propiedades neuroprotectoras de los cannabinoides retrasarían la neurodegeneración en curso,
provocada por la enfermedad. O sea, las capacidades antineuroinflamatorias y antioxidantes de los derivados del cannabis, como bueno, el CBD, serían beneficiosas. También disminuye el depósito del beta-amiloide, que es lo que termina generando una cadena donde se destruye el esqueleto de la neurona, que está hecho de proteína tau, y la neurona muere. Por otro lado, el CBD es útil para el insomnio, el CBD baja la ansiedad, mejora los trastornos de conducta, se usa en psiquiatría, y el cannabis también mejoraría la disponibilidad de acetilcolina, como hacen los medicamentos que usamos para mejorar la memoria de los pacientes. Por supuesto que hay una enorme cantidad de explicaciones de cómo pueden actuar los fitocannabinoides para mejorar las diferentes enfermedades degenerativas. Esto fue coordinado por un equipo que maneja el doctor José Antonio Ramos Atance. Hay también, por supuesto, libros y muchas publicaciones sobre esto. Quiero comentarles que además hay trabajos interesantes de accidentes cerebrovasculares isquémicos. También los cardiólogos publican sobre infartos cardíacos, cosas parecidas. El CBD tendría efectos neuroprotectores a corto plazo, inhibe la excitoxicidad. Acuérdense que actúa sobre el glutamato. Entonces, cuando el CBD actúa sobre el glutamato y sobre el calcio y tiene el efecto antiepiléptico, pero ese glutamato y el calcio también tiene que ver con los efectos que finalmente llevan a la muerte de las neuronas. Entonces, obviamente, van a inhibir el estrés, el CBD va a inhibir el estrés oxidativo, la neuroinflamación, la excitoxicidad y tiene este efecto neuroprotector. Respecto del traumatismo del cráneo. Respecto del traumatismo del cráneo, por supuesto, hay una neurocirugía alrededor de esto, pero simplemente diferenciemos. Hay un traumatismo del cráneo cuando yo tengo un golpe concreto, pero también hay un traumatismo de cráneo crónico, que es el repetido, el que sufre el boxeador, el que sufre el jugador de fútbol americano o de rugby, por ejemplo. Y lo que se sabe es que todo lo que tiene que ver con edema y daño puede mejorar, aunque sea medicación de segunda o tercera línea, con el CBD. Y no lo pienso tanto con el traumatismo agudo, sino con el crónico. Ustedes saben que muchos deportistas están empezando a consumir ahora CBD por la parte muscular. Bueno, se entiende que este CBD, consumido quizás por otras razones, también los proteja secundariamente en la encefalopatía traumática crónica, esta enfermedad que evoluciona por los constantes golpes en la cabeza que sufren los que practican box. Bueno, en el fútbol también se cabecea la pelota, el fútbol americano por supuesto, y bueno, otros tipos de cuadros deportivos, pero básicamente esos. No me quiero olvidar del insomnio. Todos sabemos que el CBD reduce la ansiedad y mejora la arquitectura del sueño, particularmente ayuda en el sueño no REM profundo. El THC en pequeñas cantidades regularía el REM para suprimir las pesadillas. El tema de la ansiedad es necesaria para ponernos en alerta, para vivir en el planeta, pero es un trastorno psicológico que afecta a los enfermos de diferentes maneras, y puede ser un trastorno psicológico que dé trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social, fobias específicas, trastornos de ansiedad generalizados. Y realmente uno de los grandes beneficios del cannabis medicinal es su capacidad para relajarnos. De hecho, el cannabis CBD es un cannabinoide muy eficaz para esto. Puede reducir la ansiedad porque ayuda a impulsar la señalización a través de los receptores de serotonina. Por eso que impulsa que el estado de ánimo mejore. El síndrome de estrés postraumático. Todos entendemos que es un estrés postraumático. Imagínense ustedes que cuando alguien vive algo que se le graba
que tiene esa reacción psicológica muy seria que le sobreviene después de una experiencia traumática, un asalto, un abuso, un accidente, algún desastre natural, eso que se queda grabado en el cerebro y que muchas veces se nos repica, ¿no? Porque volvemos a revivirlo y volvemos a sentir taquicardia y molestias. Eso nosotros podemos destrabarlo utilizando cannabis medicinal. Hay técnicas que levantan el recuerdo traumático y hacen que el paciente, después de comentarlo, lo vuelva a grabar. Estas técnicas tratan que el paciente lo vuelva a grabar, no tan enganchado con los recuerdos que activan todo lo que tiene que ver con lo límbico. Ayudaría a esto complementar estas técnicas como el MDR o lo que se llama técnica de activación multisensorial breve, complementarlas con cannabis medicinal. Vamos a mencionar la depresión al pasar. Ustedes saben que los receptores que tienen que ver con la serotonina se pueden estimular con el cannabis medicinal. La verdad que es una patología muy frecuente la depresión, porque el 10% de las personas alguna vez en la vida sufren una depresión, pero además hay pacientes que tienen esta patología de forma crónica, así que van rotando por todos los diferentes antidepresivos y familias de antidepresivos que tenemos. Bueno, realmente los cannabinoides podrían servir para aliviar algunos de los síntomas de la depresión, además de la depresión en sí, el insomnio, la inquietud, la dificultad para concentrarse, el comer en exceso, los dolores y todo lo que tiene que ver con no disfrutar de la vida. La psicosis es un cuadro que entra, por supuesto, y la esquizofrenia, que entran desde ya dentro de la psiquiatría. Solo quería comentarles que hay protocolos controlados, aleatorizados, multicéntricos, usando el cannabidiol como terapia adyuvante en la esquizofrenia. Si nosotros comentamos lo que se viene observando, lo que podemos decir es que además de mostrar mejorías en el desempeño cognitivo de los pacientes, aparentemente los pacientes logran una reducción en la cantidad de los psicofármacos que ingieren, lo cual es muy importante por los efectos adversos que tienen. Tanto los tranquilizantes mayores clásicos, el típico seralopidol, que dan la rigidez y el Parkinson, como los nuevos que dan todo el síndrome metabólico, diabetes, etc. Acá pasamos un poco a la vida más sana y les muestro... Perdón, Ale, en unos minutos después, cuando puedas, pasamos a las preguntas. ¿Te queda mucho? No, redondeo. Genial. Gracias. Lo que les quería contar entonces es que, bueno, para músculo y deporte se sabe que el cannabidiol otorga una recuperación muscular más rápida después de haber practicado el deporte. Afortunadamente, los diferentes organismos de referencia que toman las asociaciones deportivas y los controles antidoping ya no tienen más en cuenta el CBD, así que no tiene ningún tipo de problemas ni el deportista recreativo ni el deportista de élite o profesional. Un comentario interesante es el bienestar que tiene la persona que corre, ese impulso de bienestar emocional que siempre se lo achacó a las endorfinas. Quiero comentarles que parece que en gran parte depende de los endocannabinoides. Y me parece interesante, yo pertenezco al grupo, así que me alegra que también me sigan dentro las endorfinas en esto. Respecto de la sarcopenia, y ya terminando,
les quiero contar que, bueno, yo veo por la neurología pacientes de mucha edad y veo pacientes casi centenarios y que están lúcidos, pero todos se quejan de cómo se les achican los músculos. Me muestran el brazo y me dicen, doctor, tengo el bracito así de chiquitito. Y uno los mira y uno dice, la verdad que tienen razón, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Hay un fenómeno que se llama sarcopenia. La masa muscular, yo les cuento que a partir de los 30 años, cada 10 años se achica un 3 al 8%. Y no es que no hay Lola, pero está en gran parte determinado genéticamente. Y esto se acelera a partir de los 60 años. ¿Cómo podemos atenuarlo? Los omega 3 ricos en DHA, el docosahexaenoico, son muy importantes. Mantener la actividad física toda la vida. La L-acetilcarnitina, el resveratrol y el cannabis medicinal rico en CBD se sabe que colabora en la sarcopenia porque evita el catabolismo en exceso y ayuda a mantener la masa muscular y a prevenir la pérdida de músculo. Así que evidentemente que este beneficio existe y creo que es muy importante de transmitirlo. Acá una cosa muy rápida y terminando, para que Fabiana no me rete, quiero contarles que el cannabidiol, la absorción oral no es buena, la distribución en el cuerpo sí es muy liposoluble. Acordémonos siempre que el hígado lo hacemos trabajar muchísimo con su citocromo, la maquinaria citocromo P450, y que hay una eliminación del metabolismo, digamos, del metabolito 7-hidroxi-CBD, que se hace por clearance renal. Pero algo importante que quiero transmitirles y que lo dije al principio, es que esta absorción complicada como aceite, ojo que puede cambiar, porque hay, por ejemplo, en algunos productos una transformación en forma como de perlitas de gelatina del CBD, donde 50 miligramos tienen la biodisponibilidad de 175 miligramos. Y además se pueden dar en una sola toma diaria. Yo tengo varios pacientes medicados con este producto suizo que viene en cápsulas y que se da una sola vez por día. Esto rápidamente se lo van a empezar a copiar en diferentes lugares y seguramente a mejorar. En cuanto a las interacciones, el tema de las interacciones es como complicado, pero el concepto es este. Vuelvo al citocromo P450. Tiene 60 enzimas diferentes. Cada enzima depende de un gen. Quiere decir que tenemos muchísimas combinaciones. Entonces, como los medicamentos y los alimentos pueden inhibir o inducir o ser sustrato de estas enzimas, y como el CBD se metaboliza por el citocromo P450 y se elimina por los riñones, tenemos muchas alternativas. La realidad es que tenemos que siempre consultar, hay aplicaciones, hay programas en internet, donde podemos ver las diferentes interacciones, pero tenemos que, como primera medida, ver si el paciente tiene insuficiencia hepática. Si el paciente tiene insuficiencia hepática, es un stop para poder usar cannabis medicinal. Y si tenemos que hilar más fino, tendríamos que ir viendo la tolerancia a los diferentes productos o tendríamos que fijarnos, a ver, este paciente está tomando clobazam, y le vamos a dar CBD. Ojo que el clobazam puede subir entre un 100 y un 500% la concentración plasmática si lo juntamos. Si le damos ácido valproico que lo toma en determinada cantidad, cuidado porque podemos hacer que suban las enzimas hepáticas. Bueno, hay que realmente conocer y fijarse muy bien todo esto. En cuanto a la seguridad de efectos adversos, en general, el CBD tiene pocos efectos secundarios, se considera una sustancia muy segura para tomar, puede haber boca seca, presión arterial baja, mareo, somnolencia, alguna elevación de las enzimas hepáticas. El THC puede dar excitación, afectación de la memoria,
alteración de la percepción del tiempo, alucinaciones, pero todo depende de la cantidad. No es lo mismo que un paciente tome 5 miligramos por día de THC o que tome más de 30 miligramos por día, obviamente. No es lo mismo tomar el THC solo que tomarlo con el CBD, que contrarresta, por decirlo así, el efecto falopa del THC. En ancianos, nosotros tenemos que sedación, somnolencia y taquicardia son algunas de las quejas que podemos en algún caso escuchar y se arreglan en general adecuando la dosis. ¿Cuáles son los desafíos que el cannabis medicinal nos está dando en esta época? Lo que estamos haciendo. Tenemos que capacitarnos, tiene que haber más protocolos de investigación experimentales y clínicos, tenemos que conocer más acerca de las dosis, tenemos que controlar los fitoterapéuticos, el acceso a la salud no debe ser solamente de los medicamentos industrializados, tenemos que permitir el cannabis artesanal, tenemos que quizás también abrir una puerta a las farmacias, todo tiene que funcionar y tenemos que darle libertad de elección a los pacientes. Acá les muestro algo nuestro, de Limba. Nosotros, al menos hasta principios de marzo que me fijé, tenemos unos 587 pacientes. Nuestra lista, que no es perfecta porque el orden es medio particular, pero bueno, tenemos epilepsia, autismo, dolor, migraña, Parkinson, TOC, demencia, Tourette, esclerosis múltiple, ELA, espasticidad, síndrome cerebeloso, insomnio, trastorno de ansiedad generalizada, psicosis y depresión, como motivos de consulta. Vean las fotos de los diferentes frasquitos que traen los pacientes a la consulta, cannabis industriales, semi y artesanales. No alcanzó una placa y podría poner más todavía. Acá tenemos, bueno, un cuadrito, cannabis artesanales, industriales, que yo le digo industrial a lo que tiene norma GMP. Por ejemplo, para mí el aceite de Charlotte es un cannabis industrial full spectrum, porque tiene norma GMP. Pero los cannabis pueden ser full spectrum, espectro ampliado, el broad, y aislado, o los terpsenolatos, que son una cosa muy particular de molécula aislada que se le agregan los terpenos. Realmente hay muchísimos caminos. Importante saber que hay lugares donde uno puede cromatografiar los productos. Acá puse 4, pero hay más. Y respecto al consentimiento informado, lo tenemos en revisión en este momento. Nosotros teníamos 1, pero desde que salió lo del ReproCan, ahora tengo que pensar realmente qué hacemos. Bueno, hasta acá llegamos. Espero haber aportado algo. Perdón por lo rápido. Quise sintetizar, pero la idea fue dar un pantallazo. Perfecto, Alejandro, creo que se entendió súper interesante la charla. Nos quedamos ahí con algunas cosas que por lo menos, bueno, yo no sé bastante, pero creo que todo lo que viste es como para repasarlo de nuevo 1 y 1000 veces. No sé si está Dani por ahí como para ver las preguntas. Ahora había unas cuantas relacionadas con el sueño. Si quieren, saco la presentación, si quieren. Bueno, Ale, sí, sácala. Muy bueno, y quedaron algunas preguntas, pero mejor las hacen de nuevo, así podemos... Claro, si las pueden hacer de nuevo, se los agradezco porque el chat fue muy largo y no se encuentran ahora las preguntas, pero bueno. Hay una que dice de Karen Panardo que es recomendable esperar que los tratamientos de primera línea, en un momento que hablabas del Parkinson, ¿no? Sí. Y hablabas de los tratamientos de primera línea con el Parkinson. ¿O es mejor iniciar directamente con el cannabis? Mira, todo depende, por lo menos lo que yo hago. Yo, cuando el paciente tiene una dificultad motora, cuando el paciente tiene alguna mínima traba, hago lo posible por sacársela. Si ese paciente se la puedo sacar usando solamente cannabis, no tengo ningún tipo de problema. Pero si no, vieron que yo soy como un mix de endocannabinólogo con neurólogo clásico, entonces yo uso los agonistas dopaminérgicos.
la verdad que la levodopa de entrada no la uso jamás porque eso crea acostumbramiento y después es realmente un problema para el paciente. Yo lo que siempre trato es que el paciente no desarrolle una dependencia que haga que después no, no tenga una buena respuesta a los tratamientos. Entonces uso, si no me queda más remedio, agonistas y por supuesto que trato de meterle los cannabinoides. Bueno, otra de las preguntas es sobre qué tipo de trastornos del sueño se puede utilizar el cannabis terapéutico, además del insomnio, apneas, dice, si pueden pasar alguna bibliografía sobre aplicaciones de trastornos del sueño, y bueno, nos da las gracias, ¿no? Sí, no hay ningún tipo de problema. La verdad que insomnio hay de muchísimo tipo. Vieron que ustedes tienen pacientes que les cuesta enganchar el sueño, el insomnio de conciliación, pacientes que les cuesta mantenerlo, que se despiertan muchas veces a lo largo de la noche, el sueño fragmentado, pacientes que se despiertan a la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, no se duermen más, o está el que se despierta con una sensación de que no descansó, que no durmió, que no tuvo un sueño reparador. Cada trastorno del sueño tiene diferentes causas, entonces para cada causa tenés diferentes tipos de trastornos. Vos pensás que en todo esto a lo mejor te encontrás con un paciente que lo que tenía en realidad eran apneas del sueño. Resulta que descubriste que tiene 25 apneas por hora y por eso no podía dormir. Pero si hablamos de los insomnios habituales, del paciente que no le encontrás una patología concreta y que le cuesta enganchar el sueño y que cuando haces la polisomno tiene un sueño poco eficiente porque es muy superficial, bueno, la verdad es que con el CBD, CBN y algunas cepas, viste, ricas en CBD que a veces tenés que ensayar, los pacientes pueden mejorar mucho y tienen la enorme ventaja de que no crean acostumbramiento. Yo en el consultorio lo que siempre trato es de sacar las benzodiazepinas, son como mis enemigas. O sea, el paciente que toma clonazepam, alprazolam, lorazepam, no sé, todas las benzodiazepinas que ya conocemos, la verdad que a veces se hace difícil sacárselas, porque cuando llegaron a una dosis alta, si se las sacás en abstinencia, entonces a veces les dejo una dosis chiquitita, chiquitita, por varios meses, pero es casi como que se la saqué, pero no se la saqué. Y les voy introduciendo otro producto. A veces tengo que escalar con un hipnótico de tercera generación, con la esopiclona, solpidem, ¿no? Con otro que no cree tanto acostumbramiento. A veces uso antidepresivos que dan sueño, pero la verdad que lo ideal, si uno puede, es usar un cannabis rico en CBD, CBN, para poder darle algo que tenga cero adicción. También uso melatonina a veces, en la gente mayor suele tener efecto. Pero hay muchas posibilidades. Lo más importante es hacer el diagnóstico. ¿Por qué tiene insomnio? Claro, y la melatonina en general, la melatonina en general se usa en altas dosis, porque 3 miligramos no hacen nada, digamos. Sí, vos sabés que es todo un tema la melatonina. La verdad que la melatonina, esa dosis de 3 es muy discutida. Yo tengo algunos pacientes, la verdad, que toman hasta 50 miligramos de melatonina. Claro. Se las hago preparar. Es más, he tenido que llamar por teléfono a alguna de las farmacias y decirle, sí, no me equivoqué, no puse un cero de menos, de más, digo. Ya cuando se acostumbran te lo hacen. También está la discusión de si hay que usar melatoninas de liberación prolongada. Yo algunas veces he usado, pero no sé por qué el específico que se vende es tan espantosamente caro. Un desastre de caro, y es raro porque se vende en dosis más chicas, pero no hay un esquema fijo. Yo la verdad que tengo un montón de pacientes que les ayuda que les ayuda la melatonina. Dicen que es mejor cuando es un paciente anciano porque la pineal te va fabricando menos. Claro. Cardinali, que con quien tuve oportunidad de hablar, es el maestro total de la melatonina. Ellos en el laboratorio podían dosarte cuánta melatonina tenías en sangre. Si la tenías baja, encontraban la justificación para dártela. Pero bueno, eso no lo puedes hacer. Y la realidad es que te escucho. Y vos en cuanto al CBD, porque depende de la dosis el CBD, el tema del sueño, ¿no? A veces a bajas dosis produce, altas dosis produce alerta, o a bajas dosis al revés, por esa distribución y efecto bifásico. Mira, si te tengo que contar el específico, a ver,
El CBD, cuando es muy puro, que tengo algunos pacientes con epilepsia que lo toman, tengo el problema de que los irrita. ¿Viste? En Por cambio, eso no me pasa con el que es full spectrum. Así que claro, evidentemente algo hay para mejorar el sueño en el resto de la planta. claro, es el Claramente equilibrio de los cannabinoides en no la es el planta CBD, no es el y los CBD terpenos. solo. Sí, claro, si el mirceno da sueño, el linalol da sueño, o sea, Claro, hay un montón de otras cosas que dan sueño. Hay cepas que ustedes conocen que son buenas para el sueño y que como que se las van pasando los pacientes. Y que yo no tengo ningún tipo de problema que las prueben y si les funcionan está todo bien. Otra pregunta, Alejandro dice, para el temblor por tratamiento con litio, ¿serviría? Y bueno, vos sabés que yo litio, claro, yo no tengo un solo paciente que yo le dé litio. En general, ah, yo trato de no usarlo. En realidad, como yo no soy psiquiatra, tampoco estoy tan como obligado. Los pacientes que tengo con litio son porque se los indica un colega psiquiatra, y bueno, y él lo dosa y lo mantiene y lo cuida. Pero tengo algunos que lo he probado, pero no tengo un número como para darte una estadística y decirte si sirve. Ahí no te puedo contestar. Lo que sí te puedo decir es que no uso litio porque genera un montón de efectos adversos. Entonces, creo que se pueden usar otro tipo de productos hoy en día y ahorrar los efectos adversos a los pacientes. Pues hay una última pregunta que veo que es de Sebastián Rodríguez, que dice que respecto al trastorno psicótico inducido por el consumo de marihuana en jóvenes, sobre todo si es un primer episodio, cómo pensar la terapéutica con cannabis medicinal. No sé si serviría para esta cosa o es algo más con la psiquiatría. No, bueno, de todos modos, la respuesta es que Sí. obviamente todo lo que tenga un THC o un THC elevado está contraindicado, pero no contraindica en lo absoluto el uso del CBD o el cannabis rico en CBD full spectrum, que está descrito que puede ser un tratamiento. Cuando el paciente está en agudo es una cosa, a veces cuando está en agudo se usan psicofármacos para contener y estabilizarlo rápidamente. Esas dosis van en descenso y pueden ir en ascenso las dosis del CBD full spectrum. Bueno, bueno, Alejandro, todo lo demás son agradecimientos hacia vos, hacia la excelente clase que diste hoy. Verdaderamente sí, es una clase ahí, dicen que concuerdan que es para volver a ver muchas veces, así que bueno, yo agradecerte por estar acá en este lugar y le cedo la palabra a Daniela o a Mariana en su cumpleaños. No sé si querrán terminar. gracias Ale, excelente la Gracias, Ale, clase. la verdad. Bueno, Muchas gracias, Alejandro. Muchas Bueno, gracias. espero Hemos que les haya aprendido un sido montón. útil. Yo sé Sí, que fue un pantallazo, pero bueno, el tema era tratar de demostrar todo. El día que quieran, no tengo problema en profundizar algo más chiquitito y entonces poder relatarlo mejor. Pero en este momento histórico en el que estamos, es bueno que la gente vea un pantallazo y entonces diga, ah, esto es amplio, bueno, más adelante haré foco en tal o en cual tema que me interesa, pero tengo la posibilidad, digamos, de meterlo esto dentro de mi especialidad y del punto que a mí más me interesa. Y sí, por lo que supuesto que queremos les agradezco que me aclarar hayan acá, invitado. claro, no, un placer. Lo que vamos a aclarar es que va a haber el conversatorio al final del curso, donde se van a tomar el examen y además van a poder evacuar todas las dudas una vez que hayan escuchado las clases varias veces, que hayan aprendido, hayan estudiado, y ahí van a encontrar muchas dudas una Eh, vez que sepan de esto. Perdón, les paso mi Instagram, que es Sí, Dr. Anderson, sin abreviar, @Dr. Anderson con doble S, porque además de las cosas que subo al Instagram, tengo subido de manera completa, dividido en 4 bloques, todo lo que tiene que ver con esclerosis múltiple
Y lo mismo todo lo que tiene que ver con dolor. No solamente están las placas, sino que está el audio. Y ahí lo van a poder tener en mucha más profundidad que lo que dije hoy. La verdad que ahora en breve, en cuanto pueda, voy a hacer lo mismo con epilepsia. Buenísimo. Y así que bueno, ahí quizás los ayude un poco. ¿Vos probaste el CBD para el deporte? Porque Alejandro es un excelente corredor. Running. Ay, se me quedó congelado. ¿Contesto yo? ¿O Sí, quién vos. contesta? Mira, la verdad, hace un tiempo me pasaron un CBD y vos sabés que estoy empezando a usarlo y en un tiempo les voy a contar. Sí, estoy empezando a usarlo. Estoy viendo cómo calculo la dosis y estoy viendo de usarlo. Yo les cuento, soy corredor de toda la vida, me encanta, amo correr, me entreno 4 veces por semana. Y bueno, no estoy ni del lado de los profesionales ni del tan recreativo, pero bueno, corro más o menos 60 kilómetros por semana. Montón. Entonces, lo que estoy haciendo es después de cada sesión tomarme cierta cantidad de miligramos, que me parece que estoy andando en los 15 miligramos seguro de CBD. Después te voy a contar. Mi Bueno. lucha es contra los que les conté, contra la sarcopenia, ese es mi enemigo. Yo te cuento que en la fibro hay mucha pierna inquieta, por ejemplo, y eso mejora un montón con el cannabis y mejora el sueño, sobre todo con las equilibradas. Claro, seguro que sí. No, la fibromialgia anda bárbaro con cannabis, mejoran muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Bueno, a ver si hay una pregunta más. La clase que Sí, viene en cae el feriado tenemos clase pero tenemos clase. y el Va a estar la examen es doctora al Natalia final. Taratuto con también neurología en pediatría, así que súper interesante. Muchas gracias, Alejandro, y estamos en contacto. Los liberamos. Dani. Los Bueno, liberamos a todos. buen fin de semana para todos. Suerte. Muchas Gracias, gracias. Ale. Gracias. Dani, ¿cerrás vos o ya está? No, solo que Buenas ya noches. tomamos nota de toda la gente que no recibió la información y les vamos a mandar el link del video la semana que viene. Y nos vemos el viernes. Buenísimo. El viernes hay Dani, clase. Gracias. Un placer festejar en mi cumple en esta Que clase. la pases lindo. Gracias. Adiós.